primer gran avivamiento, lo vimos la vez pasada, ahora vamos con el segundo gran avivamiento. Son 3 eventos que sucedieron en Estados Unidos. Recuerden, hermanos, que por alguna razón dentro de la soberanía de Dios, Dios escogió a esta nación para proclamar su nombre en esta etapa de la historia de la iglesia. Y digo que lo escogió porque podemos ver la mano de Dios tocando esta nación de una manera masiva a través de estos avivamientos, para que Estados Unidos fuera el bastión del evangelio para el resto del mundo. Y así lo vamos a ver, así lo vemos en la historia. No fue México, Europa ya se estaba cayendo en el liberalismo, en el racionalismo. Entonces, sin embargo, el Señor tocó corazones, tocó personas. Ya casi estamos llegando a las fechas en que nacimos algunos, hermanos, así que después de 20 siglos de historia, ya mero. Antes de continuar, hermanos, esta es la penúltima clase y vamos a ver el tercer el gran avivamiento y lo que es la historia de la iglesia moderna en el siglo XX, que es muy importante, hermanos, porque con esas cosas nos podemos relacionar, porque son las cosas que están más recientes para nosotros, lo que es el pentecostalismo, lo que es el movimiento carismático y lo que es la teología, lo que le llaman la tercera ola, que es una de las consecuencias de la tercera ola es la teología de la prosperidad. Entonces, el problema es que estoy batallando para contener toda esa información, el tercer avivamiento y lo demás, en una sola reunión, hermanos, porque de hoy en 15 días nosotros no estamos aquí, Virginia y yo hacemos un viaje, entonces por eso ya quiero terminar para allá. Entonces, a ver si podemos contener todo, y si no, pues les voy a pedir que nos quedemos un poquito más ese día, dentro de una semana, para poder tocar ese punto. Porque realmente lo que hacemos es tener una celebración más final, pero nos quitaría tiempo, ese es el problema. Entonces, pues vamos pensando de eso, se los dejo ahorita, lo platicamos más en detalle. Bueno, hermanos, empezamos con este gran avivamiento. Estados Unidos se marcó como una nación, se afianzó como una nación cristiana. Ya no era Inglaterra, ya no era Alemania, ahora es Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en esa nación que lleva el estandarte del cristianismo en todo el mundo, ¿verdad? Y después del primer avivamiento, que termina más o menos en 1750, después de unos casi 40 años, pues esas raíces que habíamos visto, puritanas, ingleses, principalmente calvinistas, que se establecieron en Estados Unidos, se empezaron a desaparecer en una sola generación, ¿no? En una sola generación. Fíjense qué tan importante es que nosotros hablemos con nuestros hijos, les enseñemos a nuestros hijos, porque el evangelio se puede perder en la siguiente generación, de tal manera que si mis hijas no se afianzan al Señor, voy a tener nietos inconversos, voy a tener nietos que no conozcan a Dios, porque esa es la historia de mucha gente, misioneros que tienen nietos que no conocen a Dios, y no solamente no conocen a Dios, sino que rechazan a Dios. Eso es lo que le estaba sucediendo a Estados Unidos en 40 años. En 40 años más adelante, después de haber tenido un gran avivamiento, estaban perdiendo esas raíces puritanas y a través de varias influencias. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en Estados Unidos? Habían pasado por esa etapa en que le llaman la Revolución Americana,
aunque no es una revolución americana, la independencia de Estados Unidos, pero así se le llama en Estados Unidos. Nosotros decimos revolución mexicana, es pues, la guerra interna que tuvimos, y la que cuando nos independizamos de los españoles, la independencia de México, la guerra de independencia. Sin embargo, en Estados Unidos ellos le llaman la revolución americana a la independencia que tuvieron con los ingleses, y la revolución que tuvieron interna le llaman la guerra civil, que cuando guerrearon el norte con el sur, los yanquis contra los del sur, los sureños. Entonces, si no hubiera habido este gran avivamiento, donde durante ese tiempo, esta es la etapa en que Estados Unidos guerreó contra los ingleses para quitarse y también con un poco con Francia, se le llamó la era oscura de Estados Unidos. Si no hubiera el Señor tocado otra vez esta nación, se hubiera perdido el cristianismo en esta nación, como se perdió en Inglaterra y como se perdió en Europa en general. Se hubiera perdido Estados Unidos, y no sé cómo el Señor hubiera tratado o hubiera hecho que el Evangelio se propagara, pero es notorio, si lo ve uno desde lejos, si ve uno la historia, es notorio que el Señor quería conservar a Estados Unidos como un bastión, como un estandarte del Evangelio, para después, a pesar de que había entrado por una revolución, estaba desgastada la sociedad, empezaron a olvidar al Señor, el Señor los vuelve a tocar durante esta época. Entonces, otra cosa ya la sociedad era una anarquía, y no sé si ustedes sepan un poco de historia de México. Después de la independencia, pues era una anarquía el país, y después de la revolución sucedió lo mismo, ¿verdad? Cada quien agarraba lo que quería y robaba, pues los nuevos gobiernos apenas se estaban estableciendo y apenas estaban teniendo control. Lo mismo sucedió en Estados Unidos después de la independencia con Inglaterra, y estaban moralmente mal, y aparte que el racionalismo, la influencia de Europa estaba pegando duro a la cultura americana, a todo lo que es las colonias ahora independientes de Inglaterra. Entonces se empiezan a cuestionar la Biblia, las cosas que antes las tomaban como fuertes, que es la inerrancia de la Biblia, que era algo fundamental para los puritanos. Lo empiezan a cuestionar, de tal manera que algunos empiezan a hablar en Estados Unidos que hay que dejar el puritanismo, hay que dejar el cristianismo, porque eso detiene el desarrollo de los ingleses, cosas que ellos estaban escuchando de Europa. Y esa misma influencia también llegó a México, pero no fue tan fuerte como fue en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Durante ese tiempo, entre el primer gran avivamiento y el segundo gran avivamiento, durante ese tiempo en que hubo la revolución americana, la independencia de Estados Unidos. Entonces es interesante cómo las condiciones, y yo pienso que el Señor está viendo esto y dice, necesito hacer otro gran avivamiento, necesito tocar otra vez. Acuérdense que la definición de lo que es un avivamiento, lo veíamos la vez pasada, es un acto soberano de Dios, donde no interviene la voluntad del hombre ni los actos del hombre, donde Dios soberanamente toca a un individuo o a un grupo, hasta a una nación, y ese es el caso, y donde de una manera fuerte los toca, que impacta sus vidas y por generaciones adelante, ¿verdad? Por 2, 10, 20, 30, 40 años todavía más. Entonces, yo pienso que el Señor está viendo la situación de Estados Unidos. Satanás está tomando ventaja de todas esas cosas, y decide el Señor intervenir otra vez en Estados Unidos. Entonces, se estaba cuestionando el cristianismo, se estaba desbordando la inmoralidad, y el racionalismo se estaba tomando como algo, ya una filosofía de vida y de vida principalmente.
Entonces, estas eran las condiciones de Estados Unidos después de la revolución. Había inmoralidad por todos lados. Vuelvo al punto porque como no hay control, el gobierno es nuevo, no hay control, hay inmoralidad, la fe se está perdiendo, hay inmoralidad por todos lados, anarquía también, la Biblia se cuestiona. Y fíjense que esto es importante porque Estados Unidos está basado y fundado sobre los preceptos y los principios bíblicos, ¿no? Y en poco tiempo empiezan a cuestionar que si la Biblia vale la pena, ¿no? Si la Biblia realmente es verdad, si la Biblia realmente es inspirada por Dios. Y ven la religión como un obstáculo para su desarrollo y el racionalismo fuertemente desarrollándose. ¿Cuándo dijeron God bless America? Ay, no sé. ¿Será durante la independencia, yo creo? No sé. Suena como eslogan de campaña política. No, pero fue, no sé si durante la Constitución, la última, no sé. Bueno, hermanos, algo muy importante, Luego los investigo. sí, se lo dejamos de tarea a Virginia para que nos investigue eso. Mientras Europa está metida ya en una cultura de la razón y de la filosofía moderna, y Napoleón tratando de conquistar todos los territorios de Europa para hacer su imperio, en Estados Unidos se mantiene ese país, ¿verdad?, con una perspectiva bíblica y por estos avivamientos. Por más de 100 años, a través de esos 3 avivamientos, Estados Unidos es conservado como en una burbuja de toda la influencia moderna que Europa estaba sufriendo o que estaba experimentando. De tal manera que durante ese tiempo y todavía mucho más años, Estados Unidos se mantuvo como una nación cristiana. Y hasta hace poco, bueno, todavía en el Congreso todavía se ora antes de empezar las reuniones en el Congreso de Estados Unidos. Hasta hace poco todavía era permitido orar en las escuelas y ese tipo de cosas. Entonces, los efectos de estos avivamientos se mantuvieron. No estoy hablando de que todo el país era cristiano, pero los efectos de ese avivamiento fueron como temblores que sucedieron posteriormente después de que Dios tocó de una manera soberana, de una manera increíble, sobrenatural a esta nación y a la gente que experimentaron el avivamiento. Entonces, estas son las nuevas, estas son las colonias que había con Estados Unidos y todo esto, aquí están los montes Apalaches y todo esto era no estaba desarrollado, ¿verdad? Y todo esto lo tenía España, lo tenía controlado. Inglaterra nada más se había controlado esta área y todo esto era donde esta cordillera de los Apalaches es como un muro y por eso no se habían desarrollado, no se habían movido los ingleses. Eventualmente encontraron caminos para poder pasar estas cordilleras y empezaron a entrar a Tennessee, a lo que es ahora Ohio, Indiana, y toda esta área que le llaman el oeste, ¿no? Entonces, a raíz de estos avivamientos, hermanos, nosotros nos comportamos y nosotros vivimos por la influencia de estos avivamientos. Cuando nosotros decimos él es evangélico, ¿qué pensamos, hermanos? ¿Qué es lo que pensamos cuando decimos que él es un evangélico? Sus creencias están basadas en el evangelio, sobre todo en el Nuevo Testamento. Sí, pues, ¿Qué evangeliza? sí, es algo ¿Que también. no es católico? ¿Eh? ¿Que no es católico? Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos presentamos, porque yo nunca me presento, yo soy protestante, ¿verdad? Porque tiene una connotación Sí, mala, despectiva. Yo digo, yo soy evangélico.
Pero yo cuando estoy pensando en que soy evangélico, estoy viendo la figura de una persona que salió de estos avivamientos. Una, cree lo que dice nuestra hermana, cree en la Biblia como algo, palabra de Dios inerrante. Creemos en la Biblia como autoridad para nuestra vida y como nuestra guía de fe, ¿no? Nuestra doctrina. Eso es lo que nosotros creemos como evangélicos. Pero los evangélicos también tienen una vida, o anhelan, o aspiran a tener una vida como los puritanos, ¿no? Como una vida pietista, de piedad. Nuestra vida es congruente con lo que dice la Biblia. Y en pocas palabras, somos altamente morales, de acuerdo a los preceptos del Señor. Y finalmente, nosotros testificamos, hablamos de Cristo. Hablamos de Cristo como la única solución para la corrupción del hombre y para evitar el infierno. Eso es lo que es un evangélico. Nos distingue de los demás en que pues algunos no tienen la Biblia, los testigos tienen aparte otro libro y los mormones también, ¿no? Nos distingue de otros que dicen, pueden decir, no, yo sí creo en la Biblia, pero sus vidas no tienen un encuentro con el Señor, no tienen el Espíritu Santo y no tienen una vida congruente con lo que dice la palabra de Dios, porque no pueden. Si no tienes el Espíritu de Dios, pues imposible. Pero también testificamos de que Cristo es... Todo eso, hermanos, son aspectos que nacieron de estos avivamientos. Entonces, lo que nosotros somos hoy en día, los evangélicos, es un resultado de estos avivamientos. Entonces, vean cómo nos impactó a nosotros hasta estos días, hasta este siglo XXI, ¿verdad? Entonces, nosotros los evangélicos somos fruto de la Reforma. Pero alguien puede decir, un luterano, yo también soy fruto de la Reforma. Sí, pero tu vida, o sea, tú nada más con que ser luterano ya crees que te vas a ir al cielo, ¿verdad? Pero no, los evangélicos no solamente somos resultado de la Reforma, sino que también somos pietistas, ¿verdad? Vivimos una vida piadosa, o al menos buscamos a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esta área era lo único que estaba colonizado, esto no, eventualmente lo colonizan, y entonces se desarrollan, esto es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abre el oeste a través de esos caminos, y a medida que se abrió el oeste, también se convirtió en un área de materialismo, ambición y pecado, porque si esta área estaba no muy controlada por la que después de la revolución, pues esta todavía menos. Inmoralidad de todo tipo. El otro día estábamos viendo la película, ¿cómo se llama esta de la que está nominada del director mexicano? El Renacido. No sé si la han visto, pero una inmoralidad, ¿verdad? O sea, todos los colonos, era una inmoralidad terrible. Así era como vivían. Entonces, cuando ellos se pasan para acá, pues una de matanzas de indios y de abusos y de todo tipo, ¿no? Entonces, se abre esa área que junto con, al abrir área, se imaginan, por ejemplo, que estuviéramos nosotros en ese tiempo, y luego de repente les dijeran que no estuviera colonizado Estados Unidos, no hubiera gente ahí, y nada más llegamos hasta la frontera ahí de Juárez, y luego de repente todo el que quiera irse a Estados Unidos, váyase y agarre el terreno que quiera y el rancho que quiera o el área que quiera. Pues ahí iríamos todos, ¿verdad? Y agarramos hectáreas, y aquí ponían mi cerco. Era lo que estaba sucediendo ahí, hermanos. Esa es la colonización de Estados Unidos. Se abre y ahí van, y ahí, si había indios ahí los mataban y ahí se quedaban ellos, ¿verdad? Entonces, una ambición, la ambición era lo único que los movía, ¿verdad? De poder agarrar tierras, ¿verdad? Entonces los pastores y las iglesias aprovechan ese movimiento de los colonos para también llevar el evangelio y llevar
evangelizar en esa área. Entonces se establecen escuelas y la cruz fue junto con la colonización de esa región. Entonces, aquí están los montes Apalaches, entonces toda esta área es la que empieza a colonizarse. Entonces vamos a ver dos movimientos, en este avivamiento vamos a ver dos movimientos simultáneos, pero muy diferentes. Cómo Dios obró de tal manera que impactó a Estados Unidos para conservarla y mantenerla como una nación cristiana. Pero Dios en su soberanía, pues no tiene una receta, no tiene nada más un estándar para tratar con el hombre. Dios trata de manera diferente contigo que conmigo. Siempre en su soberanía Él lo utiliza, ¿va? Entonces vamos a ver dos movimientos muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? En el este, hermanos, vamos a ver lo que es el movimiento del avivamiento en esta región y el movimiento del avivamiento en esta región. Entonces, este es el oeste y este es el este. Cuando decimos el oeste de Estados Unidos, pues estamos pensando California, pero eso es mucho más adelante. Esto es hasta California, es en el siglo XX, hermano. Ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede? Los avivamientos muy diferentes. En el este es a través de las universidades, a través de dos denominaciones establecidas, que eran los presbiterianos y los congregacionales, denominaciones que vienen de Europa. Es un movimiento calvinista, o sea, a través de iglesias calvinistas. Es un movimiento no emocional. Es un ¿cuál es su principal reto? Están luchando contra el material, contra el deísmo, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que era el deísmo? ¿Verdad? Que Dios, sí existe Dios, pero Dios se fue allá está lejos y ya nos abandonó aquí, y aquí nos hacemos bolas y aquí nos ponemos de acuerdo. Ese es el deísmo. Y a través de un sentido conservador. En el oeste es a través de reuniones de campamento. Eso lo vamos a ver ahorita para que entiendan en qué consiste, dónde sucedió en las reuniones de campamento. ¿A través de quién? De metodistas y bautistas. Los metodistas y bautistas también son denominaciones europeas, pero son diferentes a estos, ¿verdad? Y con un concepto, con una doctrina arminiana. Aunque los bautistas no son arminianos, este movimiento en el oeste generalmente fue con doctrina arminiana, muy emocional. Acá hubo también emoción, pero lo vamos a ver, pero no comparativamente con los demás. ¿Y cuál era su reto más fuerte? Pues era pelear no con el deísmo, porque acá esta gente es pura gente inculta. Son colonos, ¿verdad? Son campesinos, ¿verdad? Son cazadores. Entonces, pues con lo que estaban peleando es con los cristianos, o el evangelio es contra el materialismo y altamente inmoral. Altamente inmoral. Entonces, son dos aspectos en que Dios trabaja. En que Dios trabaja en estos dos lugares. Entonces, hermanos, vamos a empezar con los en el este, ¿verdad? Como les digo, hermanos, Estados Unidos evoluciona durante el tiempo de las colonias y evoluciona de un calvinismo fuerte como fue fundado Estados Unidos. Se mueve hacia una teología arminiana, y espero que ya en estas alturas del partido sepamos qué es la teología arminiana, ¿verdad? Alguien que nos lo explique, alguien que nos diga. Lo vimos varias veces, ¿se acuerdan? Creían en la pérdida de la salvación. Pérdida de la salvación. Es cuando cuando la ideología en la que cree que el hombre interviene en la salvación, que no Exacto, es principalmente eso, ¿eh? Principalmente en que es una cooperación. La salvación se sucede cuando el hombre colabora con Dios para ser salvo.
En el calvinismo no, es un acto soberano de Dios y Dios elige y te salva, tú no tienes que hacer nada. Tú no intervienes, es decisión de Dios. Los arminianos decían, no, tú tienes que levantar la mano, tienes que escoger a Dios, tienes que buscar a Dios y luego ya Dios te aplica la sangre de Cristo. Bueno, ¿por qué es importante esto de la teología calvinista y arminiana? Nosotros somos calvinistas en ese sentido, no somos totalmente calvinistas porque los 5 preceptos de los calvinistas son muy radicales, pero somos calvinistas en ese sentido. Y los arminianos, eventualmente esa desviación teológica resultó en lo que hoy conocemos ya como el liberalismo, la teología liberal y la teología de la prosperidad. Fíjense, un error teológico promovido por Juan Wesley, cómo resultó a través de los siglos en que se fue desviando error sobre error, error sobre error, error sobre error, de tal manera que ya hay iglesias que se dicen cristianas, pero no creen en la resurrección de Cristo, no creen en el nacimiento virginal, no creen que la Biblia sea completamente inspirada toda por Dios, no creen en el cielo y el infierno. Hasta ese nivel ya se adulteró toda esa rama y todo nació por el arminianismo. Los que dicen decrétalo ¿cómo es? Decrétalo en el nombre de Dios, una cosa así. Sí, la declaración positiva, esa declaración positiva que es una influencia oriental que ha influenciado a las iglesias liberales, a las iglesias de esa rama que decretan la declaración positiva, de que tú vas a ser un gran hombre, tú vas a ser una gran mujer, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué está sucediendo en el este? El rechazo principal contra el cristianismo está siendo a través de los líderes en las universidades. ¿Por qué? Porque están recibiendo esa influencia de Europa, del racionalismo, de que ya el cristianismo está obsoleto, lo quieren erradicar de la cultura americana, lo están haciendo en Europa y entonces las universidades son las promotoras. Como ustedes saben que de las universidades salen los principales movimientos sociales en el mundo, ¿verdad? Para la gente que somos ya antigua, nosotros nos acordamos, escuchábamos cuando éramos pequeñitos el movimiento del 68, ¿verdad? Que era una influencia, era un movimiento liderado principalmente por jóvenes, ¿verdad? 1000 veces más grande que todos somos 132. Como 132. Ese movimiento que fue muy importante en México hace un año y medio, 1000 veces más grande fue el movimiento del 68, liderado por las universidades, en todas las universidades. Yo creo que a los que estamos ya más antiguos nos acordamos, ¿verdad? Bueno, eso está sucediendo aquí, hermanos. Los profesores, los estudiantes están siendo los promotores en contra del cristianismo. Estamos hablando de la parte el racionalismo ha causado que el cristianismo bíblico sea rechazado en algunas áreas, o lo están redefiniendo, no lo están rechazando totalmente la Biblia, pero ya empiezan a quitarle cosas a la Biblia. ¿Y saben cuál es lo primero que la gente y los liberales empezaron a quitar de la Biblia? No fue el infierno, ni el cielo, ni de que Cristo era Dios. Lo primero que empezaron a rechazar es la corrupción del hombre, el pecado original. Dijeron, no, el hombre es bueno. Bueno por naturaleza. Es bueno. Eso, no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecamos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Todos a la una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien
busque a Dios. No, eso lo rechazamos. Eso fue lo primero que rechazaron. Y esto era lo que estaban rechazando. No, estaban redefiniendo el cristianismo y empezó así. Eventualmente, pues quitaron el cielo y el infierno y pues si ustedes se van a una iglesia, los episcopales es una iglesia liberal totalmente, vaya. No creen en las doctrinas básicas que usted y yo conocemos. Fíjense, en ese tiempo aparece este señor Thomas Paine, que era lo que era el Voltaire de Estados Unidos, ¿verdad? Y escribe un libro muy famoso que se llama La Era de la Razón y que era la Biblia de todos los estudiantes de ese tiempo. De tal manera que era muy común en esas universidades que la gente los estudiantes se tomaban como sobrenombres y yo me llamo Voltaire, tú te llamas Rousseau, tú te Descartes, o sea, porque era muy estar dentro, ¿verdad?, de la corriente del liberalismo y de la razón, ¿verdad? Entonces este señor empieza a hacer lo que hace Voltaire en Francia. Este señor es Thomas Paine y dijo que la religión había mantenido el desarrollo del hombre, por lo tanto renunció categóricamente el cristianismo y, como lo veíamos ahorita, se hizo notorio por este libro donde aboga por el deísmo, promueve la razón y el libre pensamiento, argumenta que en contra de la religión institucionalizada y las doctrinas cristianas. Sí. Yo creo que esa es la traducción, debe decir, dijo que la religión ha limitado, debería ser. Tradujeron hold. Sí, cierto. Detenido el desarrollo, no es mantenido, perdón, es detenido el desarrollo del hombre, no mantenido. Sí, cierto, perdón. Sí, es detenido el desarrollo del hombre. Sí. Entonces, Sí, está poniendo atención. no, qué bueno que no van a pensar, mira qué bien. Qué buen señor. Retenido. Qué buen señor. Bueno, entonces este señor tiene una gran influencia en las universidades del este. Entonces empiezan a contaminar las iglesias. Empiezan a contaminar las iglesias no solamente con el racionalismo, sino también empiezan a rechazar lo que es el pecado original, el sacrificio propiciatorio, y los empezaron a redefinir. Fíjense, algo muy importante aquí, hermanos, es que nosotros creemos que el sacrificio de Cristo es propiciatorio. ¿Qué entendemos por eso? Es que Él dio su vida por nosotros. En mi lugar. En mi lugar. Yo debería estar ahí. Empezaron en aquel tiempo a redefinir ese sacrificio de Jesús y se empieza a pensar en una teología que le llaman, bueno, no sé el nombre, pero lo que básicamente es que lo que hace Dios es que castiga a su Hijo para que el resto de la humanidad entienda que Él es santo y odia el pecado. Fíjense qué concepto tan diferente a lo que nosotros entendemos. Hagan de cuenta, hermanos, que aquí en la iglesia cada domingo se empiezan a robar carros. Ahora se robaron uno y luego el 7 domingos se robaron. Una vez se nos robaron uno, por cierto, aquí adentro del estacionamiento. Adentro, dos, ¿verdad? Llaman dos. En el estacionamiento. Bueno, vamos a suponer que cada semana nos roban un vehículo. Tiene que estar aquí adentro el ladrón, ¿verdad? Pues ¿cómo? Entonces lo que hago yo es agarro a Gaby y saco un látigo y le doy de latigazos. No sé si sea ella, pero si agarro al que está robando los carros, eso lo va a suceder. Eso es lo que ellos que entendían por ese sacrificio de Cristo. Muy diferente, como queriendo Dios dar una lección a la humanidad de qué tan santo es, y por eso castiga a Cristo
con la cruz del Calvario. Entonces, empiezan estas filosofías que empiezan a tomarse y a sentirse y a tomar mucho, a esparcirse por todas las universidades. Entonces, pero hay una generación, hermanos, que estaban chicos, que añoraban lo que había sucedido en la primera avivamiento. Entonces, empiezan ellos a orar, ¿verdad? Y se dan cuenta que estas generaciones nuevas no conocen al Señor, y sucede lo que le sucedió ahí al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de este pasaje? Dice que otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Se puede levantar una generación que no conozca al Señor, hermanos, si no somos diligentes, si no ponemos toda nuestra atención en que nuestros hijos conozcan al Señor, conozcan la palabra. No pueden crecer sin conocer a Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo. Pero hay esos viejitos que habían experimentado el primer gran avivamiento, ellos empiezan a orar. Entonces, Dios en su soberanía yo pienso que empieza a acomodar las cosas, a crear las condiciones para empezar a tocar a la gente. Entonces, ¿cómo empezó, hermanos? Generalmente esto empieza, los avivamientos empiezan en 2, 3 personas. Así empiezan los grandes avivamientos. ¡Qué bendición! ¿Eh? Puede ser un instrumento de Dios para que un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país se pudiera crear. ¿Qué sucedió? Empezó en esta universidad, en una universidad pequeña, Hampton-Sydney College en Virginia. ¿Qué es lo que sucede? Hay un muchacho que era una calamidad en la universidad. Por alguna razón va a una iglesia metodista y va a una reunión, escucha la predicación y ¡pum!, cae al suelo, conmovido por su pecado, convencido de su pecado, desarticulado totalmente. ¿Qué le pasa a este? Y testimonio de él les dice que cuando él en su interior le pedía al Señor que perdonara sus pecados. Fíjense cómo el Señor toca un corazón. Y vamos a ver algunas cosas, hermanos, como de este tipo, que tenemos que tener cuidado de que no tomarlos como una norma, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, pero cuidado con esto, hermanos. Pero lo que sí es cierto es que cuando Dios toca de una manera sobrenatural el corazón del hombre y lo convence el Espíritu Santo de pecado, es sobrecogedor. No lo puedes aguantar. Eso es lo que sucedió. Este muchacho va ahí, escucha la predicación y ¡pum!, cae. Y está con gemidos, llorando, desarticulado. Regresa a la universidad y sus roomies, sus 2 compañeros de cuarto, les habla de esto, ¿eh? Y él los lleva a esa reunión y ellos también se entregan a Cristo, consiguen un amigo también y ya son 4, todos se convirtieron, esos 4 estudiantes, 4 amigos. Este muchacho está tan impresionado por lo que Dios le ha tocado su corazón, que va y les comparte esto. Ellos se impresionan, aceptan al Señor también, y lo que hacen es que se ponen a orar como maníacos. ¿Se acuerdan que les comenté que el avivamiento no viene por la oración? De que vamos a orar, vamos a ayunar y Dios va a traer un avivamiento.
es un acto soberano de Dios. Dios en su soberanía decide hacer un avivamiento. Lo que sí es cierto es que cuando hay un avivamiento, los cristianos oran. Los cristianos oran. Usted puede ser un cristiano que barra el templo, que cuide los carros, que venga a la escuela dominical, que venga a la escuela, a la clase del instituto, que venga con las señoras, que vaya al Cerro Grande, pero hágalo orar, hermanos. Es muy difícil. Los cristianos no oran por lo que saben. Estoy generalizando. Los cristianos no oran como debemos. Oramos muy poquito. Póngase a pensar el tiempo que usted le dedica a este estudio. ¿Usted se quedaría 4 horas orando aquí solo? Porque es lo que duramos, 3 horas. Realmente somos muy buenos para hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, a lo que voy a decir esto, cuando ya hay un avivamiento es porque es cuando la iglesia ora, cuando ya está el avivamiento. No porque, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar, ayunar y va a caer el avivamiento. No, a veces eso vamos a ver más adelante. Empiezan a orar y lo que sucede es que llega el rumor al director de la universidad, al mero presidente de la universidad. Llega el rumor y dice, híjole, pues ¿qué está pasando? Entonces empieza, ya no son 4, empiezan a juntarse más y como empezaron a hacer un descontrol ahí en donde dormían, entonces dijo, vénganse a la capilla de la universidad. Y él estaba allí, ¿verdad? Y ya no son 4 o 5, ya son miles, empiezan cientos de estudiantes, están yendo a orar nada más. Este señor, Blair Smith, les predicaba y con una doctrina calvinista, flemática, y despega el avivamiento en esta universidad. ¿Qué sucede? Llega se movieron a la capilla de la universidad y empiezan a tener reuniones de oración con muchos estudiantes. Hermanos, yo quisiera ver que nuestros jóvenes oraran así, ¿verdad? Que tuvieran reuniones de oración todos los días, 3, 4 horas, ¿verdad? Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Él les predica con una predicación calvinista centrada. Llega el rumor a la Universidad de Yale de lo que está sucediendo en esta universidad. Entonces ellos son de la denominación de los congregacionales. Yale ya es entonces, como Harvard, Princeton y todas esas universidades, están influenciadas fuertemente con el deísmo. Y sin embargo, Dios, Thomas Paine es el héroe de allí. Timothy Dwight es el nieto de Jonathan Edwards. ¿Se acuerdan que Jonathan Edwards tuvo cuántos hijos? 19. 19 hijos. No, 19 era Wesley, 13 hijos. Este es uno de los nietos. Entonces, él es un apologista. Empieza a predicar también. Oye de lo que está sucediendo en la otra universidad y empieza a predicar ahí en esa universidad. Y el 80% del estudiantado se convierte, se hacen creyentes. Increíble. El 80%. El 80%. Entonces ya tenemos 2 universidades. En Princeton les llega también el rumor y este señor Ashwell Green vio lo que estaba pasando en las otras y tomó 4 estudiantes. Dijo, pues ¿por qué no sucede aquí? Entonces agarran 4 estudiantes que son evangélicos. Ya describimos lo que era un evangélico, que son cristianos comprometidos, y empiezan a orar y oran por casi un año para que haya un avivamiento en su iglesia, en su universidad. Los presidentes o los directores de las universidades eran creyentes muy comprometidos.
Entonces empiezan a predicar, a hablar y predicar oraban por un avivamiento y empezaron a reunirse en la capilla y empieza él a predicar por un arrepentimiento a los estudiantes. Pero aquí parecen las dos cosas, como que es un acto soberano de Dios, pero también se ve como una respuesta a un corazón anhelante. Sí, claro. Yo digo que cuando la iglesia ora, ahí está el avivamiento. Nosotros nos podemos poner de acuerdo, nosotros tres. Vamos a orar para que Dios haga un avivamiento. Eso no es avivamiento. Cuando veamos toda la iglesia orando, eso va a ser el avivamiento. Sí. O sea, yo no que quiera tener controversia ni nada, Sí. pero si yo le dijera a alguien, es que el avivamiento es un acto soberano de Dios, se lo quiere explicar a alguien y me dijera, ¿y en qué te basas? No es que Max dijo. O sea, ¿cuál es como la base que tú puedas decir así, una base bíblica o una base del librito, no sé qué, Histórica. histórica que pudiéramos nosotros decir, el avivamiento es un acto soberano Sí. de Dios? Aquí estamos viendo la historia, las pisadas de Dios, ¿verdad? El acto soberano de Dios es un Saulo de Tarso. Es un acto soberano de Dios. Sin que lo hubiera pedido, buscado, Dios toca su corazón. ¡Pum! Eso es lo que estamos viendo aquí. Gente, un muchacho ese que era una calamidad en la primera universidad, Dios lo toca y de ahí empieza todo. Sí. Un avivamiento es como lo que nos pasa a nosotros cuando Jesús nos encuentra. Es algo soberano, como decía la hermana, o sea, no podemos resistirnos, pero en forma masiva. Bueno, como comentaba, es cuando el avivamiento no solamente es el toque de Dios en el corazón del hombre y de una manera masiva en la iglesia soberana, pero tiene resultados muy fuertes en la comunidad. Eso es un avivamiento. Tiene resultados, impacto en la unidad. Pero sí, yo entiendo, dice, oraban por un avivamiento. Yo puedo orar por un avivamiento en lo personal. Claro. Y si Dios hace un avivamiento, entonces En lo no, personal, que te avive el Señor. no por un avivamiento como iglesia. Como iglesia, claro, podemos orar. Y Bueno, muchas pero iglesias oran. y si se hiciera un avivamiento, entonces no va a haber oración. Las iglesias han orado por avivamientos por años. No hemos experimentado un avivamiento. Bueno, y si hubiera uno, no era resultado de la oración de las iglesias. O es que como que sí también Sí, me confundo con sí. el acto soberano de Dios. Entonces, si oramos como iglesia por un avivamiento como iglesia y se llega, entonces, no, eso nuestra oración no es una oración escuchada. Es un acto soberano. Esa pregunta la contestamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que si, Pero como que si la oración es válida para pedirle, pues si podemos cambiar ¿cómo decías tú? Que si podemos cambiar de opinión a Dios con nuestra oración. ¿Se acuerdan que lo comentamos? No. Pero dijiste, luego lo vamos a ver. No, dijimos que sí. No. Dios puede, si yo le pido a Dios, Dios puede, dentro de su plan, Dios puede, te tiene aquí, pues tú quieres estar acá, pues te cambia aquí, pero dentro de su plan. ¿Por qué Dios está respondiendo a esto? Acuérdense el esquema, lo que estamos viendo de los siglos atrás. Dios quiere conservar a Estados Unidos como un bastión del Evangelio en el mundo. Y vemos los resultados. Nosotros somos resultado del Evangelio, del trabajo evangelístico de los americanos. No vinieron a predicar los alemanes, ¿no? Entonces, primero es un avivamiento y luego la iglesia ora. No es que la iglesia ore y luego el avivamiento. Cuando la iglesia está orando, yo digo de una manera fuerte, masivamente, es porque ya está el avivamiento. Nosotros podemos orar para aquí, Señor. Hay un avivamiento a tu iglesia. Pues lo vimos en los versículos, ¿se acuerdan los versículos que vimos? Aviva nuestros días. Sí, aviva nuestros días, Señor. Es válido orar por eso. Avívanos, Señor. Podemos orar, claro, que Dios
Cuando decida, es un acto soberano de Dios. Como es un acto soberano, Señor, te pido que salves la vida de mis vecinos. La salvación es por mi oración. Es un acto soberano de Dios, porque Dios elige. Dios elige. Es un acto soberano de Dios. Ellos empiezan a orar para que Dios esté, y no sucede inmediatamente. En la otra, el muchacho no lo pidió. En el segundo tampoco lo pidieron. Dios empezó, aquí lo empiezan a pedir, y después de un año empieza Dios a tocar el corazón de esta universidad. Y estamos en Princeton, que es tremendamente liberal ya en ese momento. Ya habían perdido sus orígenes cristianos. Este señor, Asheville Green, dijo, empezó a ver el avivamiento y dice, como regla todos los estudiantes tienen que leer 5 capítulos de la Biblia todos los días. Eso disparó también en la Biblia. Pongan esa regla ahí en la universidad. Cuando el Espíritu de Dios toca el corazón del hombre, su presencia es tan abrumadora que el hombre no puede sostenerla. Yo cuando conocí al Señor, yo tuve una experiencia. Ladrabas como perro. Yo iba al poste de la esquina y le ladraba ahí. Pero sí salías corriendo. No me podía contener. Yo salía corriendo. No sabía por qué cuando yo conocí al Señor. ¿Y ni sabías que había ocurrido alguna vez? Yo nunca supe de eso. Además, la gente que me predicaba eran super calvinistas flemáticos. De los que se para, y nuestro Dios es un Dios de oro. Exactamente. Me voy a esperar que se case. Yo experimenté esto. Hermanos, no quiere decir que ustedes tienen que experimentar esto para decir, si no experimento esto no soy de Dios. No, hermano. Cada quien responde de una manera diferente. La presencia de Dios. Lo que sí es cierto, hermanos, es que esta experiencia, lo han tomado el movimiento pentecostés para hacerlo una norma en sus cultos. Allí está el error. Allí está la imitación. Allí está querer imitar lo que Dios hace, porque toda esta gente cambió, impregnaron del evangelio del país. Y muchas veces en esas iglesias, ¿qué sucede? Vemos que experimentan estas cosas y saliendo de ahí son los mismos. Son los mismos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no es Dios el que está tocando el corazón de la vida. Es imitación de lo que han visto, escuchado. Y si el hermano se cae enseguida, yo también me caigo. Y si el hermano está llorando, yo también lloro. Y si el hermano habla lenguas, yo también hablo lenguas. Bueno, curiosamente, aquí no vemos lenguas. Las lenguas empezaron a hablar en 1901. 100 años. Por 20 siglos la iglesia nunca habló lenguas. Hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Vuelvo al punto, hermanos. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos, porque las iglesias, predicadores, inducen humanamente esto, con las luces atenuadas, con el humo, con los gritos, con la música, y luego gritan y empieza la gente una psicosis. Eso no es Dios, eso no es un avivamiento. Avivamiento sería que esa gente que experimenta eso saliera de ahí y hiciera un impacto tremendo en la ciudad. Eso sí es de Dios. En su vida misma. Y en su vida, ya no llamamos afuera, en sus vidas. En sus vidas. Oye, Max, yo siempre he tenido algo que no me puedo contestar.
¿por qué en 35 años, cuando yo me convertí, estuve unos meses en iglesias pentecostales, y ahí todo esto y más, en cada reunión, o sea, siempre. Y después, en 35 años que tengo congregándome en Iglesia Bautista y luego aquí, nunca he visto nada, o sea, una manifestación de Dios así. Entonces, digo, ¿por qué? Si tú lo acabas de decir y yo lo entiendo, cuando Dios se manifiesta en tu vida no te puedes contener ni controlar. Entonces, ¿por qué en tanto año nunca he visto? O sea, no creo que Dios no se haya manifestado en la vida de alguien. Pues es una buena pregunta, porque yo creo que en las iglesias, de acuerdo al patrón teológico o el credo doctrinal que cada iglesia tiene, pues llevan sus cultos de acuerdo a eso y sus costumbres y tradiciones. Entonces, los calvinistas, los presbiterianos, bautistas, pues son muy flemáticos y muy serios en sus cultos, y si alguien tiene alguna manifestación de ese tipo, lo controlan. Pues también aquí más. Lo controlan inmediatamente. También aquí, ¿qué? Pues el calvinista que les decía, ¿sí? O se calman o... Sí, No, sí. pero se calmaban. O sea, no es como que no podían controlarse y ya estaban incontrolables los muchachos. No, cuando sí. les decían, hey muchachos, compórtense. Los muchachos se agarraron otra vez la onda y pues, se seguía predicando. Pastor, entonces eso, cuando sucedía eso, ¿no era de Dios? ¿Eran nomás emociones de él? No, aquí parece que No. sí. Cuando decía contrólense y que se controlaban, pero que no se supone No. que estas son Ah, cosas no, pero es que- No, pues los otros también no se podían controlar. Todo, digo, no son cuestiones incontrolables. Dios nunca, algo muy importante, ¿no? Si es bíblico, lo hemos visto ahí en la clase, con el don de lenguas, que dice, no puedo dejar de hablar lenguas. ¿Qué dice la palabra? Tú tienes control sobre tu vida. Tienes dominio. Esto, tienes dominio propio también en esto. Si Dios te pide salir corriendo, pues tú puedes dejar de seguir corriendo, claro. Y por eso los muchachos se controlaban. Ahora, estamos diciendo que esto es de Dios. Este es el testimonio, hermano. Tenemos que ser muy sabios para desechar lo malo y tomar lo bueno. Lo que sí es cierto es que a partir de aquí se toma como norma en muchas iglesias este tipo de culto, y eso no es de Dios. Definitivamente, porque yo no veo por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Yo no veo los frutos en la vida de esa gente que experimenta esto. Yo una vez oí en la radio, ¿verdad?, de una iglesia aquí muy conocida, donde la pastora decía, no, una vez a mí me tocó y yo no hice como perro, yo hice como gato. Miau, 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 miau. Yo no juzgo, no soy nadie para juzgar, ¿verdad? Si tú tuviste una experiencia con Dios o no, ¿verdad? Pero lo que dice Margarita es muy cierto. Muchas veces por nuestras tradiciones y nuestros esquemas, paradigmas, tratamos de esas cosas. No estamos diciendo que el próximo domingo se suelte el hermano y que se caiga, no. Lo que sí es cierto es que debemos de buscar al Señor, ¿verdad? Buscar al Señor y buscarlo fervientemente. Porque yo sí veo, hermanos, una sequedad espiritual. Y ya no estoy hablando de las demás iglesias, en nuestra iglesia hay sequedad espiritual. El otro día Max nos decía Luzma que Samuel tenía un fuerte impulso de orar. Estás ventaneando gente aquí, ¿no?
Ah, sí, bueno, pero Una ella lo hermana. compartió con todos, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, bueno. Sí, que quería orar en lenguas, pero en voz alta, y que se contenía, decían, o sea, se reprimía y que le ha ocurrido un par de veces. Y hasta le decíamos nosotros, bueno, pues si hablar en lenguas y si hay una traducción, pues sería una bendición para toda la congregación. Pero si no hubiera una traducción, Pues se calla. que ¿no? se callen. Claro. El hermano lo dijo el domingo, no sé si es en la predicación. Dijo, algunos yo creo que ya me querían callar porque como no estaba bien, no había traducción, eso no es bíblico. Si no hay traducción, no es bíblico. ¿Eh? Debes de callarte y te puedes controlar y paras. ¿Eh? Eso es lo que dice la palabra. Bueno, hermanos, vuelvo al punto. Fíjense cómo ha impactado este avivamiento o estas normas o estas costumbres. Y no solamente eso, hermanos, otras cosas. Fueron, como lo comentamos, es la materia prima y la estrategia del evangelismo en el oeste. Este es el sistema en que se evangeliza en el oeste de Estados Unidos, que eventualmente impacta hasta California. Y de ahí sale el pentecostalismo. El pentecostalismo sale el movimiento carismático, y el movimiento carismático la tercera ola, y eventualmente tenemos lo que es la teología de la prosperidad y la teología del liberalismo, etcétera, etcétera. Fíjense, esto es importante. Ya no se predica. ¿Qué es lo que sucede, hermano? A partir de este tiempo. Empiezan ellos a esa perspectiva calvinista. El predicador calvinista decide, este es el evangelio, y si Dios tiene misericordia de ti y te ha elegido, te va a salvar. Y ya, terminaba oraba por ti, es responsabilidad de Dios, no es mía. Y ya se iban. Ahora, la invitación es, elige a Dios. Haz una decisión por Dios. Toma una decisión por Dios. ¿Lo hacemos nosotros aquí? Sí. Lo hacemos. Lo hacemos. Siempre que le hablamos a alguien de Cristo, le decimos, ¿quieres hacer una decisión por Cristo? ¿Quieres aceptar a Cristo? Tú, en tu voluntad, ¿quieres aceptar al Señor? Empieza, de ahí sale esto. Eso que nosotros practicamos hoy en día, de ahí sale. Antes, jamás se le invitaba a la gente, toma una decisión por Cristo. A partir de ahí empieza esto. Y la norma es que el predicador hace que los sentimientos de la gente lleguen a un clímax y sacarrácatelas. ¿Quieres entregarte a Cristo? Esa es la manera, el sistema evangelístico. ¿Lo vemos hoy en día? Esa es la manera en que predicamos la mayoría de las iglesias evangélicas. La mayoría. En iglesias que nosotros tuvimos que fueron bautistas, que son calvinistas, también se predicaba así y se invitaba a una decisión. Es la influencia de esto. La teología cambió, hermanos, en el oeste. Empieza el hombre ayudando en la salvación, el hombre escogiendo a Dios, levantando su mano. Por eso, a partir de este momento, se empieza a registrar cuántos convertidos hay. Hubo 100, 200 convertidos, 500 convertidos. Por ejemplo, cuando predicamos nosotros dijimos, no, pues hubo 10 convertidos. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque levantan la mano. Antes de esto, predicaba el pastor calvinista. No sé, es soberanía de Dios. El hombre, Dios tiene a sus elegidos, no sé cuáles son los salvos. Porque el hombre no escoge, Dios escoge. A partir de aquí, empiezan los predicadores a levantar la mano y se dan cuenta cuántos son los que se convierten. Empiezan a registrar, hubo 100 convertidos, 200, 600, 1000. Entonces, la técnica evangelística de las iglesias evangélicas es arminiana, aunque sean calvinistas. ¿Sí? Porque la gente escoge.
¿Eh? No, está equivocada la palabra. Sí, ahí está mal. Bueno, pero entonces, ¿qué procede? ¿Qué procede? O sea, Esto, porque no será como aquello que por una fisurita pequeña después vayamos a andar en algo bien errado después de muchos años. bueno, esta no es una clase de doctrina, ¿verdad? La que dio Manuel es la de que doctrinas fundamentales. Entonces, aquí estamos viendo lo que sucedió, ¿verdad? Las iglesias cambiaron en su estilo de evangelismo a partir de ahí. Todas empezaron a hacer. Sí. Por ejemplo, las campañas evangelísticas y que van miles de personas y se convierten la mayoría. Pero ¿qué pasa con ellos? O sea, ya no tienen un seguimiento y muchas veces lo harán por emoción. O sea, no Claro. de corazón. Claro. Entonces, Porque es el estilo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? El predicador con la música, con el ambiente, levanta las emociones de la gente a un clímax hasta que hace que te quieres entregar a Cristo. ¿Sí? ¿Son conversiones genuinas? Diría un calvinista, Dios sabe, solamente Él sabe. Aunque levantes la mano, solamente Dios sabe. Max, yo creo que es muy claro lo que procede, es volver a lo que dice la Biblia, seguir a Cristo. Eso es lo que Jesucristo dijo, sígueme, ven y ve, y después aprende de mí y después ve. Esa debería ser la práctica de la enseñanza en la iglesia hoy en día. Sí. Se inventa esto, hermanos. En ese tiempo, en estos campamentos, reuniones de campamento, se llaman lo que es la banca de la ansiedad, ¿verdad? Como les digo, por primera vez en la historia de la iglesia, se pide a la gente que los que son convertidos pasen al frente, a aquel altar y arrodíllese y pida perdón. Por primera vez en la historia de la iglesia. Antes no se usaba. En todos los 18 siglos anteriores. ¿Lo practican las iglesias hoy? La mayoría de las iglesias. El llamado al altar es algo muy común. Sucedió, eso empezó aquí. Que ya ni hay altar, pero sí. Que realmente yo nunca ando llamando al altar porque el altar no es un altar, ¿verdad? O sea, es un estrado, ¿verdad? No es altar, altar es un lugar donde está la presencia de Dios y la presencia de Dios ya no es el templo ¿verdad? O sea, no Somos nosotros. sí. Entonces, resulta este fenómeno, ¿verdad? Interesante. De hecho, se presta a reclamos de que nos dicen, oye, no ha habido llamamientos. Sí, ¿por qué aquí no hay llamamientos, verdad? Sí. ¿Por qué aquí no hacen llamado al altar? Mucha gente nos ha reclamado, sí. Sí lo hacemos, hermano, pero no lo hacemos tan frecuentemente, ¿verdad? Como en otras iglesias que siempre, todos los domingos, ¿sí? Siempre, es parte de su norma. Volvemos al punto, hermanos, que muchas iglesias, muchas denominaciones tomaron esto como una norma. Dijeron, hubo resultados tremendos. Y así es como Dios trabaja. Pues nosotros debemos de hacer lo mismo. Pero no es así. No es imitar lo que pudiera Dios hacer. Es la presencia de Dios tocando el corazón del hombre. Entonces, este señor, pues empezó a agarrar, disvariar exactamente. Fue expulsado de los presbiterianos como hereje a raíz de todo esto que hacía. Tiene cara. Y sus ideas arminianas lo llevaron a un evangelio racional. Racional porque la salvación es una cooperación entre el hombre y Dios. Eso es racional. No puede ser que Dios haya hecho todo eso. Para nosotros es muy difícil de creerlo, pero es lo que dice la Biblia. Por eso la gente no puede creerlo, no lo entiende. Y por eso quiere ayudarle a Dios. Y por eso los católicos, inclusive ciertas iglesias evangélicas, tengo que yo portarme bien para alcanzar el favor de Dios. Pero no,
Entonces, eso es lo que llama el evangelio racional, ¿no? Donde ¿hace sentido esto? ¿No hace sentido? Entonces yo actúo. Se unió con este señor, Campbell, y entre los dos, él tenía ya un grupo que se llamaba los Stonistas, y este señor ya tenía otro grupo, Campbellistas. Hicieron la primera, fueron expulsados y formaron la primera iglesia de Estados Unidos, que se llamaban Discípulos de Cristo, y eventualmente la Iglesia de Cristo. En 1906 fue mucho más adelante. Primero fueron los Discípulos de Cristo y eventualmente se convirtió en la Iglesia de Cristo, pero es la misma rama, Para haber empezado muy emocionalistas, terminaron siendo muy serios. Muy serios los de la Iglesia de Cristo, sí. Qué curioso, ¿no? Oye, de veras. Sí. Bueno, hermanos, ¿qué resultados tenemos de este avivamiento? Estoy hablando del este y oeste. Estados Unidos regresa a la moralidad. Impacta a la sociedad tremendamente estos dos avivamientos. Es un solo avivamiento, pero diferente en el este y diferente en el oeste. Impacta tremendamente a la sociedad, a toda la nación. Los metodistas y bautistas se convirtieron en las denominaciones más grandes de Estados Unidos. Hermanos, los bautistas crecieron fuertemente en Estados Unidos porque tenían pastores bivocacionales, como somos nosotros. Trabajaban, eran granjeros y aparte eran eran pastores de la iglesia. Se mantenían con la granja o con el negocio y eran pastores. Los metodistas, no. Los metodistas eran pastores itinerantes. Y todavía hoy en día, como les hemos comentado, cada 2 o 3 o 4 años los cambian a la siguiente iglesia y a ese la pasan, ¿no? Los están moviendo, mueven. Se dice que un pastor metodista se entraba al seminario, al discipulado cuando era adolescente, era ordenado a los 20 años, empieza a pastorear a los 20 años y para los 40 ya había muerto. De tanto trabajo arduo de ir de pueblo en pueblo, predique y predique arriba del caballo. Era un sistema que John Wesley, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Que instituyó. Pero eran muy disciplinados. Es más, hermanos, para que se dan una idea, cuando fue la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de independencia de Estados Unidos, a John Wesley se le hizo altamente inmoral esto. Entonces le sacó a todos los pastores metodistas de Estados Unidos, con excepción de una sola persona. Un solo pastor quedó en todo el país metodista. Él sí se quedó. Este señor, después de 50 años, era la denominación más grande de Estados Unidos, por el trabajo de esta gente. Ustedes dirán si no eran sumamente clavados, disciplinados.